Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saluda a Rogelio Tobías Saucedo, saludándoles alumnos y madres y padres de familia. Bienvenidos a esta clase a distancia, recordando pues que vamos a estar trabajando en esta modalidad en trabajo desde casa. Entonces vamos a poner todo nuestro empeño para pues realizar el que hemos estado haciendo en clase, reforzarlo con estas clases a distancia y sobre todo pues seguir con el mismo ritmo de trabajo y de aprendizaje. Bueno, vamos a dar inicio con esta clase de español, primeramente recordándoles que en español estamos viendo lo que es esta práctica social del lenguaje 11, que es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos para hacer una lección. Esto lo alcanzamos todavía a comentar en clase, que en esta práctica social del lenguaje vamos a escribir una obra de teatro con personajes de cuentos, es decir, a partir de un cuento, de una narración que el alumno conozca. De ahí vamos posteriormente a escribir una obra de teatro, pero vamos a aprender cuáles son los elementos que forman una obra de teatro y en particular cómo se escribe, cómo se compone un guión teatral, un guión de teatro. Bueno, entonces en el cuaderno de los alumnos debes tener pues escrito ya el propósito de esta obra de esta práctica social del lenguaje, el título de la práctica social del lenguaje. Si aún no lo tienes, pues hay que realizarlo. Siguiendo con ahí la lectura del libro, vamos a la siguiente página. Si tú tienes tu libro a la mano, puedes sacar tu libro e irme siguiendo en la lectura. Y estamos en la página 129 de nuestro libro de español. Dice: lo que conozco. Has leído o escuchado muchas veces La Bella Durmiente, La Cenicienta, Pinocho, Caperucita Roja, La Sirenita, Hansel y Gretel, Ricitos de Oro, fábulas como La Liebre y la Tortuga, la Gallina de los Huevos de Oro, El León y el Ratón, La Hormiga y la Cigarra, o leyendas como La Llorona, La Mulata de Córdoba, La Leyenda del Callejón del Beso, La Leyenda del Maíz, La Leyenda del Fuego. Algunas de estas narraciones que mencionan aquí en el libro ya las hemos leído en clase, tal es el caso como la del Callejón del Beso, La Mulata de Córdoba o algunas otras narraciones que ya hemos leído. Bueno, aquí entonces nos está comentando el libro que ya anteriormente seguramente han leído o han escuchado algunos de estos cuentos, algunas de estas narraciones. Una narración, un texto narrativo puede ser un cuento, puede ser una fábula, puede ser una leyenda, inclusive un relato histórico, ¿verdad? Que ya cada uno de estos tipos de narraciones ya los hemos visto en la clase de español. Comenta las características de los personajes que aparecen en esos textos narrativos. Hay buenos, malos, ingenuos, abusivos, simpáticos, flojos. Siempre ocurren en el bosque o en el lugar muy lejano al que aparecen monstruos y brujas que hacen magia, conjuros y poemas. ¿Cómo suele terminar su historia? Aquí en el libro está comentando sí, que tenemos que rescatar, cuáles son las características de los personajes que aparecen en esos textos narrativos. En esta lección precisamente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De cada texto narrativo, de cada cuento que nosotros conozcamos, tenemos que identificar cuáles son las características de los personajes para posteriormente realizar una descripción de esos personajes. Te sugerimos usar como modelo el cuadro que aparece a continuación. Cópialo en tu cuaderno y agrégale más filas para que incorpores las historias que quieras. Este cuadro ya lo tenemos hecho en el cuaderno, fue precisamente lo que estuvimos realizando en esta semana, en el cual en este cuadro dice cuentos, fábulas o leyendas, personaje y descripción.
Este es el cuadro que se encuentra en el libro. Yo les indiqué que ustedes podían poner el título de otro cuento, de otra narración que ustedes conocieran. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona el cuento de Caperucita Roja, personajes y la descripción. Caperucita Roja, su descripción: niña ingenua que va a visitar a su abuela. Lobo feroz, astuto y malvado que se vale de mentiras para engañar a la gente. Abuelita, mujer bondadosa que espera en su casa del bosque la visita de su nieta. Leñador, hombre valiente que salva a Caperucita Roja. Entonces, en este cuadro, lo que tú tienes que hacer es poner el título de un cuento, de una fábula o incluso de una leyenda que tú conozcas, identificar quiénes son los personajes y de cada personaje realizar la descripción detallada de ese personaje. Tomando en cuenta, comentábamos también en la clase, que las características pueden ser características físicas, características sociales y características psicológicas. Ya en clase mencionamos cuáles son esos tres tipos de características y debes tener apuntado en tu cuaderno cuáles son estos tres tipos de características para que lo vayas checando. Una vez que ya hayas realizado este cuadro en tu cuaderno, este cuadro lo tienes que tener en tu cuaderno, también tienes que contestar las preguntas que aparecen en tu libro en la página 130, que están más abajo. La primera pregunta dice: ¿por qué en este tipo de cuentos suele haber un personaje bueno y uno malo? Segunda pregunta: ¿los personajes buenos nunca cometen errores? Siguiente pregunta: ¿los malos siempre quieren algo que el personaje bueno tiene? Belleza, dinero, un reino, etc. ¿Quiénes tienen poderes mágicos y cuándo los usan? Estas preguntas también las debes tener en tu cuaderno y pues contestada cada pregunta. Dice también ahí en el libro: intercambia cuentos con otros equipos y comenten en qué se parecen los personajes en diferentes historias y por qué. Nos invita el libro a reflexionar de diferentes historias, diferentes cuentos, reflexionar en qué se parecen los personajes. Si nos damos cuenta, casi o la mayoría de los personajes, aunque sean diferentes cuentos, tienen las mismas características. El villano particularmente tiene las mismas características, que si el cuento habla de una princesa, de un príncipe, particularmente tiene siempre las mismas características, aunque sean diferentes historias, aunque sean diferentes cuentos. En clase también comentábamos que las narraciones tienen tres partes. En este caso, por ejemplo, habla acerca del cuento, pero también pueden ser el cuento, la fábula, la leyenda. Entonces, el cuento, dice, es una narración corta, consta de tres partes: la introducción o inicio, el desarrollo y el desenlace final. Recordando, así nada más como repaso, que en la introducción, lo habíamos comentado en clase, es donde se presentan a los personajes de ese cuento, de esa fábula, y es también donde se presenta el problema o el conflicto a solucionar. Comentábamos en clase que en los cuentos siempre hay un problema o siempre hay un conflicto a solucionar, y a partir de ese conflicto es que se empieza a desenvolver toda la trama. Esto sucede precisamente en el desarrollo o nudo del cuento, ¿sí? Donde a partir de ese conflicto, de ese problema, se empieza a desarrollar toda la trama del cuento. Y por último, pues viene el desenlace final del cuento, que es donde se le da solución a ese conflicto o a esa problemática del cuento. Este esquema lo vas a escribir en tu cuaderno así como está, lo escribes en tu cuaderno y le tomas fotografía y me lo mandas también para revisión como tarea. Continuamos en la página 131 de nuestro libro de español. El título es Los personajes de los cuentos. En los cuentos infantiles generalmente se recurre a estereotipos. Es lo que comentábamos hace un momento, que generalmente, aunque sean diferentes cuentos, diferentes historias, los personajes casi siempre tienen las mismas características.
Si se trata de una princesa, tiene las mismas características en todos los cuentos. Si se trata de un príncipe, tiene las mismas características en casi todos los cuentos. Si se trata de una bruja, si se trata de el villano del cuento, tienen las mismas características. ¿Por qué? Pues porque se recurre a estereotipos en la descripción de los personajes. Basta con mencionar una princesa o una bruja para imaginárselas, es decir, ya en nuestra imaginación, ¿verdad? Ya tenemos como que la imagen de cómo es una princesa, de cómo es una bruja. Eso es precisamente un estereotipo. Sin embargo, en la vida real la gente no es totalmente buena o mala, pues no siempre la belleza va unida a virtudes ni la riqueza determina la bondad o la maldad. Escriban características buenas y malas de un personaje de los cuentos. Al terminar, comenten con sus compañeros las coincidencias y diferencias. Ya para terminar con este video, vamos a dar este cuadro en el cuaderno. Lo vas a copiar así como está. Dice aspecto, texto. Aquí donde dice narración, narración 1, narración 2, narración 3, narración 4, vas a escribir el título, es decir, vas a buscar cuentos, fábulas, leyendas, y aquí donde dice narración 1, narración 2, etcétera, vas a escribir el título del cuento, fábula o leyenda. Igual narración 2, escribes el título, ¿sí? Narración 3, 4, ¿verdad? Escribes, en vez de escribir narración 1 o narración 2, vas a escribir el título del cuento o de la fábula que estés leyendo. Vas a identificar de cada texto que leas el personaje principal, los personajes secundarios, el lugar en el que está sucediendo esa narración, el lugar donde está sucediendo la trama, cómo inicia, de qué manera inicia el cuento, la fábula o leyenda, la aparición del conflicto, si vas a identificar cómo aparece el conflicto, cuál es ese conflicto, y por último vas a escribir también la resolución de ese conflicto, de qué manera se resuelve el problema o conflicto en esa narración. Entonces en este cuadro son 4 narraciones, tú puedes incluir 5, una más para que sean las 5 narraciones. De igual forma a esa tarea, una vez que la resuelvas en tu cuaderno, le tomas una fotografía y me la mandas por WhatsApp o bien por correo electrónico. Y bien, pues eso sería todo por el momento en este video. Recuerden enviarme a WhatsApp o bien a mi correo electrónico cada una de las tareas. Es importante el compromiso de cada uno de ustedes como alumnos, pero también como padres de familia en esta modalidad de trabajo en línea, trabajo a distancia. Recuerden que no son vacaciones, se trata de un aislamiento, un distanciamiento social como medida de prevención contra esta contingencia sanitaria por la cual estamos pasando. Por lo cual, repito, es importante la colaboración tanto de padres, de familia y de alumnos y obviamente de maestro para continuar con este mismo ritmo de aprendizaje, con este ritmo de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.